de esta dirección debe llenarse algunos requisitos: ser abogado notario, por un lado, debe ser colegiado activo, y por otro lado debe tener experiencia técnica legislativa. Esa experiencia técnica legislativa no la tienen todos los abogados, y es un trabajo que se adquiere en la vida legislativa fundamentalmente, y por eso la Junta Directiva se inclinó por la licenciada Antillón, quien ya trabajó en el Congreso, que tiene suficiente experiencia y que reúne las calidades profesionales y técnicas para este cargo. ¿Faltan asignar? Falta que se pueda designar el auditor interno, el director de comunicación social y también el director administrativo. Salieron también a concurso. Estaremos pendientes de que envíen a mesa directiva del Congreso, que envíen las comisiones, los nombres de los que quedan como finalistas, para que la directiva tome la decisión de a quién nombrar.